En general, por ejemplo, para la paz de historia, quería empezar con el hecho de que el tema de las fechas es algo que deben tener ustedes como en consideración, ya que es algo bastante importante, pero no se carcoman la cabeza demasiado por el tema de la exactitud de las fechas, con el hecho de que ustedes puedan conocer más o menos em, cuándo fue, tipo la década, por ejemplo. Creo que con eso ya pueden salvar bastante en una pregunta como arraigada, por ejemplo, a alguna época, por ejemplo. Em, ¿Por qué les digo esto? Porque siempre está el mito, la teoría de que quizás las pruebas de historia son de mucha memoria y demás. No, no son tan así, sino que em, la prueba de historia actual pide más comprensión que retención de información. Y creo que es algo igual bastante importante que hay que considerar. Las preguntas se centran más en qué provocó tal cosa o qué impacto tuvo tal suceso en, por ejemplo, en la economía o impactos sociales, socioculturales, económicos, etcétera. Se enfoca más en eso, en lo que causó tal suceso, en cómo se dio quizás y en las repercusiones que tuvo ese suceso. Por lo cual, probablemente no te vayan a preguntar qué pasó, sino por qué sucedió, qué pasó después de eso. Se centran un poco más en eso, en la comprensión, más que en la retención de información más exacta sobre qué fue lo que ocurrió, por ejemplo. Em, en ese sentido, las preguntas, por ejemplo, em, de relatos de personas de la época son bastante comunes, vale decir, te ponen un texto de una persona narrando su vivencia y la pregunta va arraigada a intentar como responder a qué época corresponde. Y claro, la persona te narra una situación y esa situación quizás se dio en dos épocas distintas en Chile, pero es el mismo hecho. Entonces, a eso voy con lo que decía anteriormente, que es importante conocer las fechas, ya que hay sucesos que ocurren en Chile, pero que ocurren quizás dos o tres veces en la historia de Chile y esas dos o tres veces ocurren de forma distinta. Entonces, por eso también es importante como saber el tema de las fechas y saber en qué se diferencian ciertos sucesos con la distinción de la fecha que, bueno, mencioné anteriormente. Em, Ese tipo de preguntas cuando te colocan un enunciado de, bueno, una persona comentando su vivencia en tal época, las marcas textuales o las pistas claves las colocan en el texto como tal, pero sobre todo em, suelen aparecer en el segundo párrafo, ya como regla general. Usualmente el primer párrafo es como de introducción y el segundo es como ya más netamente como de qué fue lo que le sucedió, por ejemplo. Lo que deben tener en cuenta para responder eso es responder solo y únicamente en base al texto y no añadirle más palabras al texto. Y esto también aplica para el lenguaje en según qué preguntas, por cierto. Ya que si te colocan ese texto ahí del relato de la persona de determinada época, es por un motivo, es por una razón. Es para que uno lo responda en base a eso. Y si uno comienza a añadirle demasiados conocimientos previos y más, quizás el sentido del texto empieza a desdibujarse y terminamos respondiendo algo que quizás no iba como en la dirección en la cual uno debía ir, por ejemplo, para resolver bien la pregunta. Tengan en cuenta que la pregunta siempre tiene una intención y siempre tiene una forma de pensar que nosotros deberíamos seguir para llegar a la respuesta correcta. Hay veces que esa forma de pensar es como muy como objetiva, por ejemplo, en ciertas preguntas más exactas de historia, pero por ejemplo en lenguaje hay ocasiones en las cuales las preguntas sí que es verdad que son un poco más complicadas porque son preguntas de la habilidad 2 o 3. La 3 sobre todo cuesta, que es la de evaluar, o por ejemplo inferir también cuesta bastante, entonces tengan en cuenta eso, que la pregunta tiene como una dirección hacia la cual tú tienes que apuntar para llegar a la respuesta correcta. Y eso siempre está pensado, o sea, no es que hagan respuestas como, o sea, perdón, no es que hagan preguntas que no se puedan responder, que no tengan como una respuesta así como fácil para llegar, no, sino que a veces es un poco complicado porque cuando uno infiere, uno no tiene un indicador de que si uno está infiriendo bien, si está infiriendo mal, si está sobreinfiriendo. Entonces, igual como que en el momento cuesta un poco discernir, pero si ustedes se dan cuenta de las pistas textuales y se pueden llegar a imaginar como qué es lo que la pregunta quiere de ustedes, quizás se les puede hacer más fácil, por ejemplo, hacer el descarte de alternativa. Ahora, volviendo a historia, em, es importante también que ustedes puedan hacer una línea de tiempo, ¿ya? Las líneas de tiempo son bastante importantes para ubicar más o menos como cuándo ocurrió cada suceso, etcétera, ya que, como les comenté anteriormente, hay sucesos que se dan dos veces, pero en distintas épocas y con distintas características. Por ejemplo, la guerra contra Perú y Bolivia bueno,
se da como en 2 periodos distintos. ¿A qué me refiero con esto? Primero es la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y luego es la guerra del Pacífico, por ejemplo. Entonces, claro, uno piensa, guerra contra Perú y Bolivia, la guerra del Pacífico solamente. No, también hay conflicto en los años 1836, 1837. Uno de los hechos más importantes fue, por cierto, el asesinato de Diego Portales durante ese periodo. Entonces, claro, se dan, por ejemplo, ciertas situaciones que se parecen quizás, al menos, por ejemplo, en los actores principales, pero la fecha cambia y también la forma en la que se desenvuelven las cosas cambia también. Entonces, por eso es importante como tener en cuenta eso. Por cierto, quería saber si tienen alguna duda como particular, ya sea de la historia de Chile, la historia, no sé, como del mundo que entra en la paz de historia. Si tienen como alguna duda en concreto, también el lenguaje. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Vale. Sí, eso en realidad quería recalcarles. Es importante también que ustedes puedan em, ser conscientes a la hora de responder y ser conscientes como por qué están marcando esa alternativa. Tipo, argumentarse a ustedes mismos por qué marcan esa y por qué no marcan la de abajo, por ejemplo, la alternativa de abajo. Es importante eso ya que así le da más sustento a la alternativa que están marcando y esto aplica para cualquier prueba en realidad. Em, Muchas veces uno también se pierde en la redacción o se pierde en la forma en la que les plantean la pregunta, porque me imagino que es bastante común que a la gente le suceda que conocen la materia, pero se enfrentan a un ensayo y quizás no les va tan bien como pensaban que les podía ir. Y no es necesariamente porque no sepan la materia, sino que quizás la redacción de la pregunta fue lo que les complicó. Por lo cual es importante que ustedes se acostumbren como al lenguaje que hay como en los ensayos, en las paes oficiales, y eso se adquiere a través de la práctica. Cuando ustedes lean un texto y encuentren palabras que quizás no conocen o que les complican, pueden ir haciendo una especie de glosario, una lista, como con conceptos clave y demás, que les puede facilitar bastante el hecho de ir como ampliando su vocabulario y eso les permitirá comprender y por consiguiente tener un mejor desempeño en realidad, como en todo el tema de los ensayos, en las pruebas, en las pruebas oficiales sobre todo. Lo más efectivo siempre, según yo, es hacer PAEs oficiales. Están disponibles en la página del DEMRE, por cierto. Em, a través de las páginas oficiales puedes ir como dándote cuenta de cómo son las preguntas realmente. Y si sabes cómo son las preguntas o más o menos hacia qué dirección apuntan, cómo es la redacción, etcétera, puedes moldear mejor tu forma de estudio y apuntar como de una forma como más precisa la forma de estudio que ustedes pueden tener. Porque, por ejemplo, hay gente que puede poner mucha atención en las fechas, por ejemplo. Y claro, ve la página de historia y se da cuenta que no hay tanta fecha y que no te preguntan demasiado por fechas, por ejemplo. Entonces, claro, tener esa información permite moldear la dirección a la cual estás como apuntando tu método de estudio, por ejemplo. Entonces es importante eso, revisar. Sobre todo países oficiales, diría yo. Es como lo que más recomiendo. Pero esos países oficiales deben ser recientes porque, como bien saben, bueno, han cambiado los formatos, por ejemplo, primero era la PCU, luego la PDT, luego ahora la PAES, entonces, claro, va cambiando como cada ciertos años y es importante que ustedes revisen como pruebas recientes, porque si revisan anteriores, se miden habilidades distintas. Si ustedes se meten como al temario de la PAES de historia, al principio salen como las habilidades que se miden y luego salen los contenidos. Ya, en esas habilidades, ahí está el cambio. Ahí está cuando cambian como las pruebas de transición a la universidad como de forma más abrupta, porque los temarios, por ejemplo, en cuanto a los ejes, a veces se mantienen o cambian, sacan cosas, meten otras cosas distintas, pero en tema de habilidades, por ejemplo, ahí aparece en la primera o segunda página del temario, como las habilidades que se van a medir. Y eso también les permite moldear la dirección a la cual van a apuntar su estudio, que es bastante importante solamente. Em, Cuando ustedes practiquen en los ensayos, intenten retroalimentar tanto las respuestas correctas como las respuestas incorrectas, ya que así podrán conocer también en las preguntas correctas, por ejemplo, podrán conocer por qué ustedes marcaron esa y si siguieron el razonamiento que había que seguir como para llegar a la respuesta correcta y no que la tuvieron correcta, por ejemplo, porque la marcaron al azar y justo cayó esa y claro, puede darse otra situación que te coloquen una pregunta parecida y quizás no tengas tanta suerte y marques la alternativa incorrecta, por ejemplo. Entonces, claro, es por eso también
que es importante retroalimentar las respuestas correctas y ver si uno llegó como uno debería haber llegado a la respuesta correcta. Y evidentemente también, que es lo que más se suele hacer, retroalimentar también las preguntas incorrectas porque tienen información sobre lo que nos cuesta o sobre, no lo que, o sobre lo que no conocemos, perdón. Y esa información es importante para ser constructivos con uno mismo y empezar a pulir ciertos detalles que uno pueda tener en las resoluciones. Es importante eso también. Ver el tema de los fallos, por ejemplo, entre comillas, de las preguntas, como una oportunidad de mejora más que una fuente de culpa, por ejemplo, de, cómo la tuve mal, que soy tonto y demás. No. Si uno lo ve desde un punto de vista constructivo, uno se puede dar cuenta de que es información sobre lo que uno no conoce o sobre cosas que a uno le cuestan. Y eso igual es bastante importante a su vez porque nos permite conocer más de lo que conocemos en ese momento y nos permite, por consiguiente, rendir mejor, ya que es bastante probable que una pregunta similar te pueda aparecer en la PAES, por ejemplo. Entonces es bastante importante eso también. De momento, ¿alguna duda que tengan? Ya sea sobre esto, sobre otro elemento, otro punto de la explicación. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Vale. Otra cosa también que les quería mencionar es que eh, es importante que ustedes vean resoluciones de países oficiales y eso les va a servir mucho porque, o sea, yo en el canal tengo dos o tres, creo, o sea, la de verano del año pasado y la de invierno de este año, pero me refiero a que en general, ya sea en YouTube o en cualquier fuente que ustedes consulten, es importante como igual ver las resoluciones de países oficiales, ya que ahí tienes algún profesor o alguna persona que explica, etcétera explicándote, valga la redundancia, cómo llegó a la respuesta correcta. Y eso es muy importante porque vas como comprobando si el análisis que haces tú es el que deberías hacer como para llegar a la respuesta correcta. Y claro, a veces pasa que hay explicaciones que da esa persona que está explicando, valga la redundancia, que quizás no convencen, pero uno con conocimientos previos quizás sí puede encontrar una respuesta más lógica. Es por eso que también es muy importante el tema de la práctica y no tanto simplemente, por ejemplo, la teoría. Em, a través de la práctica se aprenden muchas cosas, pero sobre todo a través de la retroalimentación, que es en realidad como lo más importante y a lo que los invito yo, a que retroalimenten cuando hagan ensayos, países oficiales, etcétera, que vean en qué se equivocaron, vean en qué tuvieron aciertos y respuestas correctas y analicen como pregunta a pregunta si es que la pregunta lo amerita, porque hay preguntas que quizás se responden de forma más sencilla, entonces no requieren tanto análisis, pero si la pregunta amerita, perdón, cierto análisis, entonces dense como ese tiempo porque les aseguro que probablemente en la PAES oficial les aparezca una pregunta bastante similar. El liberalismo en Chile se da, bueno, a ver, el origen en realidad, bueno, viene de todo el tema de la Revolución Francesa, etcétera, pero en Chile, por ejemplo, estuvo presente inicialmente en la guerra civil, por ejemplo, contra los conservadores, vale decir, los pelucones. Y claro, llega el periodo conservador de 1830 hasta 1860. Y claro, del 61 hasta el 71, alrededor de esos años, se da la transición hacia el periodo liberal. Y ahí empieza entonces en Chile el periodo liberal. El liberalismo en Chile buscó ampliar las libertades individuales de cada persona y buscó también poner fin a esa rigidez característica del periodo conservador. En el periodo conservador, tengan en cuenta que la iglesia tuvo un rol preponderante, vale decir, eh, estaba muy presente. Espérame, ¿se unió alguien más? Ahí sí. La iglesia estaba muy presente en ese periodo. Y de hecho, hasta 1925 la Iglesia y el Estado fueron, no sé si una entidad única, pero sí estuvieron unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la Iglesia estuvo presente muchísimo tiempo y se podría decir que su, entre comillas, caída o reducción de poder fue desde la cuestión del sacristán en el año 1858, si no mal recuerdo. El periodo liberal entonces llegó para ponerle fin a eso, a todas esas restricciones que eran propias del periodo conservador y a todas esas limitaciones que tenían las personas. En el periodo liberal llegaron, por ejemplo, el tema de la laicización de la sociedad, las leyes laicas, etcétera, un poco más de libertad de culto también, que bueno, fue progresando con el transcurrir de los años, pero em, llegó para poner un poco fin a eso en realidad. El periodo liberal, en realidad, o sea, el liberalismo estuvo presente en Chile, como les expliqué, desde, bueno, la llegada de las ideas de la Revolución Francesa, etcétera, la Ilustración,
y demás, y la ampliación de las libertades individuales, se podría decir que cae con la guerra civil y luego vuelve como a resurgir propiamente con la cuestión del sacristán, por ejemplo, que ahí como que les dio como, entre comillas, como la oportunidad perfecta como para poder aprovechar y ver si podían ir al poder y llegar al poder y efectivamente así ocurrió. Ahora, el periodo liberal concretamente no duró demasiado en Chile, ya que en 1890 se da el tema de, bueno, el conflicto de Balmaceda con la iglesia, perdón, con el parlamento. Y claro, ahí durante esos años viene, por ejemplo, en la cuestión social y todo ese periodo. Y la iglesia también, por ejemplo, tuvo cierto rol de ayuda social durante esos años, los años 1900, por ejemplo. Y, y claro, se podría decir que duró, ¿cuánto habrá durado el periodo liberal? Unos 20 y tantos años, no duró mucho en realidad, pero sí estuvo presente muchos años en Chile. Y se podría decir que las ideas liberales, indirectamente, sí estuvieron presentes en las como modificaciones que se dieron en la Constitución de 1925, por ejemplo, que llegó para dar fin a todas esas irregularidades y, bueno, abusos laborales, explotación, etcétera, que estuvieron presentes en la cuestión social y bueno, en la desatención que hubo desde el Parlamento hacia las personas, por ejemplo. Eso te podría explicar sobre el liberalismo. Em, ¿Tienes alguna otra duda? ¿Puedes explicar la cuestión social? La cuestión social es un fenómeno que No, se da no, propiamente por por eso estamos. la desatención por parte de el Parlamento hacia las personas, hacia la población como tal. Este fenómeno ocurre finales de los años 1890, inicios de los años 1900. Todo el tema de la desigualdad social, las malas condiciones de vida, la ausencia de regularización en temas laborales, de quizás un sueldo mínimo, condiciones aptas para trabajar, hacinamientos, descuido al tema de la vivienda y demás, provocó que las personas vivieran mal, básicamente, vivieran mal. Y claro, la clase trabajadora, los trabajadores, etcétera, eh, trabajaban en malas condiciones y vivían en malas condiciones. Entonces, eso generaba un descontento. Ese descontento se tradujo en agrupaciones, en manifestaciones que muchas veces terminaron de forma, em, bueno, de forma bastante represiva por parte del Estado. Por ejemplo, la situación como más reconocida fue la matanza del Colegio Santa María de Iquique en el año 1907, 1908 aproximadamente. Em, Creo que fueron más de 100 personas que estuvieron en esa situación y bueno, creo que ya saben un poco qué pasó ahí, el nombre lo dice. La cuestión social se produce por eso, por desatender las necesidades sociales, desatender a la gente como tal. ¿Y esto por qué ocurrió? Bueno, porque en este periodo de parlamentarismo a la chilena, el parlamento empezó a concentrar mucho poder, empezó a desatender al pueblo, se transformó en una especie de élite en la cual velaba netamente por su interés personal y bueno, eso evidentemente se tradujo en que si te interesas por ti, pero no por los otros van quedando como de lado y si quedan de lado y desatendidos, entonces se empiezan a estancar y básicamente eh, no viven bien, por decirlo de alguna forma, no viven bien porque les falta como esa atención por una entidad mayor que tiene poder para cambiar las cosas como lo es el Estado, en este caso. Entonces, se podría decir que mezclando un poco estos dos fenómenos de la desatención por parte del Estado, en este caso el Parlamento, se podría decir que simbolizaba un poco el Estado, ya que el Parlamento era el que tenía el poder, mezclando eso con también el hecho de que no habían como proyectos, no habían como quizás como iniciativas como ya más formalizadas en relación a mejorar las condiciones de vida de las personas, mezclando esas dos situaciones, desembocó entonces en que las personas vivían mal. Muchas veces, por ejemplo, estaban las pulperías con los pagos de fichas, por ejemplo, no les pagaban como a veces en dinero, sí, como lo que uno se podría imaginar, así a día de hoy, no, les pagaban, por ejemplo, en fichas, que las intercambiaban en pulperías, etcétera. ¿Qué medidas toma el Estado para contrarrestar la cuestión social? No toma medidas en los años 1910, 1915. Empiezan a quizás como cambiar según qué cosas, pero con la llegada de Arturo Alessandri y con la llegada del ruido de sables. El ruido de sables se produce por eso, por que habían incumplido, creo que con unos pagos hacia el ejército de Chile. Y claro, llegan, bueno, mientras el Congreso negocia una dieta parlamentaria.
hacen el golpe contra el suelo con sus sables y bueno, básicamente manifiestan que o hacen algo o van a actuar básicamente contra el Parlamento. Entonces ahí inicia un poco el cambio. También con el ascenso de Arturo Alessandri, que buscó darle vuelta a esta situación, salió exiliado, luego volvió a los 3 meses, aparece la Constitución de 1925 y bueno, se podría decir que gracias a la llegada de Arturo Alessandri se empezaron como a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, en la instauración de una nueva Constitución, que ya estaba como obsoleta, ya que venía desde el año 1833, por ejemplo. Entonces ahí recién con la llegada de este personaje histórico, padre de Jorge Alessandri, por cierto, se empieza a cambiar el panorama en Chile. La cuestión social provocó efectivamente que se crearan como ciertas movilizaciones y demás arriesgadas a la sindicalización, por ejemplo, a la agrupación de trabajadores, a que las personas pudieran como tomar fuerza y pelear como por sus derechos de alguna forma. Luego, el tema de factores que llevaron a la dictadura. em, Supone, a priori, el ejército defiende al pueblo y no actúa contra su pueblo, por lo cual, para que actúen contra su pueblo, debe haber algún tipo de situación que haga que tomen esa decisión. La situación a nivel país, ya sea por culpa de Estados Unidos, ya sea por culpa de la administración de Allende, por la culpa de quien sea en realidad, objetivamente hablando, para efectos de la paz hay que considerar la culpa como 50 y 50, tanto 50% para Estados Unidos como 50% para Allende sea cual sea la carga de culpa, lo cierto es que Chile tenía un alto nivel de inflación, descontento social, desabastecimiento, básicamente una crisis económica, política también y social. Em, no estoy seguro, pero parece que Allende sí quería como darle como un fin, entre comillas, como democrático a su gobierno. Quería una salida como institucional. Sin embargo, el ejército ya estaba decidido a hacer una intervención. Y se podría decir entonces que en base a esto, al contexto en el que está inmerso Chile, em, no querían permitir que Chile se desplomara por completo y por eso se podría decir que quizás decidieron actuar. Aparte, si no mal recuerdo, tenían ciertas conversaciones o cierto acuerdo con Estados Unidos, que bueno, por todo el contexto de Estados Unidos, que no quería que Chile se convirtiera en la nueva Cuba, etcétera, estuvo siempre intentando sabotear la llegada de Allende y bueno, cuando Allende ya llegó al poder, mediante ciertos como sabotajes económicos, etcétera, también la alianza con, bueno, todo el tema del paro de camioneros, etcétera. Lo cierto es que Estados Unidos y sobre todo Richard Nixon estuvo ahí presente. Y bueno, creo que también tuvieron cierto acuerdo o no sé si financiación quizás con el tema de el golpe de Estado en este caso. Sí que se podría decir que eso, mezclando la situación de Chile como ciertos acuerdos que quizás podía haber con Estados Unidos, decidieron finalmente actuar y hacer el golpe de Estado. Son una, digamos, como una amplia gama de factores que inciden en esa decisión, ya que no es algo que se dé de la noche a la mañana, en realidad. Cuando la situación es insostenible, se podría decir que es común, no solo en Chile, sino que en el mundo, que suceda eso. Y claro, para efectos de la paz no se le da una atribución de que si fue justificado o no fue justificado, no, sino que simplemente se narra de forma objetiva que ocurrió así, y punto. No hay preguntas como de juicios valorativos de estuvo justificado o no estuvo justificado el golpe de Estado, no, sino que simplemente a veces preguntan impactos o consecuencias de el golpe de Estado, pero no preguntan por juicios valorativos, así que no se preocupen por eso, pero sí, en resumen, entonces, esos fueron como los factores que llevaron como a la llegada de la dictadura como tal. ¿Tienen alguna otra pregunta o duda? Ya sea de historia de Chile, economía, educación ciudadana. Y la otra dictadura, podría hablar un poco de eso. La otra, entre comillas, dictadura, no sé si considerar la dictadura, sí que es verdad que era represivo, pero no tanto al nivel de Pinochet. Pero sí que es verdad que sí fue una especie de golpe de Estado por parte de Carlos Ibáñez del Campo en su primer gobierno desde 1927 hasta 1931. Em, Había un periodo de inestabilidad política en la cual, bueno, no sé si nadie quería hacerse cargo de Chile, pero sí que es verdad que em, necesitaban una especie de líder o un gobierno fuerte, porque tuvieron conflictos también con Arturo Alessandri, que también se fue exiliado, luego volvió. Bueno,
La cosa es que había mucha inestabilidad y bueno, finalmente termina asumiendo Carlos Ibáñez del Campo, que al inicio mantuvo cierto orden, cierta estabilidad, represiva, evidentemente, claro, si es un golpe, si es una especie de golpe de Estado, entre comillas, evidentemente no puede ser como un gobierno así de flores y rosas, pero se podría decir que hubo como, entre comillas, cierto grado de estabilidad. Ahora, esa estabilidad se fue como cayendo progresivamente con el inicio de los problemas económicos mundiales y sobre todo con la llegada del crack del 29 o la Gran Depresión, como lo quieran llamar, que fue la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso le afectó muy fuerte a Chile. ¿Por qué? Porque Chile, como bien sabrán, es un país exportador de materias primas, por lo cual es muy dependiente de los vaivenes del mercado internacional, es muy endeble. Si sube el precio de algo, si baja el precio de algo, le afecta muy fuerte a su economía. Por lo cual, si la economía mundial se fue abajo, evidentemente Chile también se iba a venir abajo, porque dependía netamente de la economía del mundo como tal. Y claro, si nadie tenía como el dinero suficiente para comprar, por ejemplo, sus materias primas, o estaban comprando, o ya no estaban comprando directamente materias primas, claro, ¿qué iban a vender? ¿De dónde iban a obtener sus ingresos? Así que ahí empezó un fenómeno así gigantesco de, por ejemplo, desabastecimiento, desempleo, crisis económica, etcétera. Y bueno, ya ahí Carlos Ibáñez no pudo hacer nada y finalmente termina saliendo en el año 1931 y vuelve Arturo Alessandri del 32 hasta el 38 para ponerle orden a la situación en el país, tanto en tema económico como en tema social y político también, porque fue un gobierno que tuvo más años de duración. Eso sería con respecto a ese periodo que me habías comentado. ¿Tienen alguna otra duda o consulta de esa historia o de lenguaje? Economía es bastante exacto en sus preguntas. O sea, el eje economía es bastante exacto en sus preguntas. Por ejemplo, hay ciertos conceptos que si conoces ya puedes responder rápidamente a una pregunta. ¿Qué te podría decir? Te podría decir que hagas una especie de glosario con conceptos claves para economía. ¿Cuáles serían esos conceptos clave? Inflación, deflación, monopolio, bienes sustitutos, bienes complementarios, modelos económicos, modelo capitalista, modelo comunista, modelo neoliberal, ventajas comparativas, fijación de precios, conocer sobre Adam Smith, la mano invisible del mercado. em, Conocer, aunque sea un poco sobre conceptos, por ejemplo, como microeconomía o macroeconomía, es una idea muy general de en qué consiste. Y también conocer el impacto que tienen, por ejemplo, ciertos sucesos que se dan en el mercado. ¿Qué sucede si una empresa tiene mucho de un producto y no logra vender todos esos productos que va acaparando? em, claro, ya deja de ser tan rentable para la empresa seguir produciendo ese producto, ya que no lo está vendiendo como al mismo tiempo que lo está como produciendo, no se da como una ganancia en realidad. em, no le conviene seguir como produciendo, entonces acapara productos y el precio va bajando porque tienen que vender mucho y bueno, y sobra básicamente. La escasez muchas veces da como el valor a ciertos bienes o servicios. No siempre, evidentemente, no es como una regla general, pero muchas veces sí. Por ejemplo, un Ferrari es muy exclusivo, es caro también, pero deben haber miles o millones de Ferraris en el mundo, por ejemplo. Pero es exclusivo, por ejemplo. Entonces eso se podría decir que es como exclusivo, pero no exclusivo de cantidad, sino que exclusivo de calidad, que hay pocos autos que tienen como esa como calidad que se le atribuye al Ferrari, por ejemplo. Son cosas como más relacionadas a eso, lo que hay que tener en cuenta como para el eje de economía. Igual, si quieres como conocer todos estos conceptos que te acabo de mencionar, en el link de Drive que tengo adjunto en el grupo, hay varios PowerPoint de eje de economía que he hecho yo, también en el canal hay varios videos de economía, y bueno, te pueden ir ayudando como para ir conociendo esos conceptos en caso de que no hayas escuchado muchos de ellos o te compliquen algunos de ellos, bueno, ahí puedes irlos repasando. Y por el eje cívico, ¿hay algo importante a tener en cuenta? El eje cívico es muy. Es que el eje cívico de educación ciudadana es muy inexacto porque siempre colocan algo nuevo, ¿vale? Es decir, siempre preguntan por ejemplo, alguna entidad del Estado nueva, así. Es como muy amplio. Pero sí que es verdad que hay ciertas generalidades que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el rol del Estado con los ciudadanos, con las personas. Persona y ciudadano no es lo mismo, por cierto, ya por si acaso, pero bueno, se entiende lo que voy. Em, el rol del Estado con respecto a, a garantizar
las libertades individuales, el tema de las elecciones, por ejemplo, las características del voto, los roles de los medios de comunicación, los principios, por ejemplo, de la transparencia, los principios de, bueno, que deben regir, o sea, perdón, que deben cumplir las empresas y, bueno, las entidades del Estado. También formas de Estado, pero, o sea, no preguntan de eso, pero sí, por ejemplo, es importante saber cómo funciona Chile en realidad, en según qué cosas. Diría que las que acabo de mencionar anteriormente son como ciertas generalidades que hay que tener en cuenta para el eje cívico. Siempre, 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 siempre hay, aunque sea dos o tres preguntas de lo que acabo de mencionar recién. Y ya las otras ahí sí pueden variar como con cosas más puntuales. Por ejemplo, preguntar, no sé, funciones del CERVEL, por ejemplo. Cosas así. Son como muy como específicas algunas preguntas. Entonces como que igual cuesta un poco anticiparse, pero con el hecho de que sepan lo que les acabo de mencionar anteriormente, las generalidades, y con que conozcan un poco más o menos de cómo funciona Chile con según qué cosas, el tema electoral, por ejemplo, cómo funcionan ciertos organismos del Estado y demás, creo que pueden llegar como más o menos preparados al eje de educación ciudadana. Sí que no, en lenguaje ya no entran como a interpretar como poemas que quiso decir tal cosa y así. Em, Muy a grandes rasgos, yo diría que conocer conceptos como los poderes del Estado que hace cada uno, soberanía popular, función de organismos como juntas de vecinos, cohesión social, cómo funcionan los votos, etcétera, uno igual va bien para el eje cívico. Sí, sí, son como generalidades con respecto a eso. Em, sí, en general como el funcionamiento de como el Chile actual en según qué cosas. Pero no son características tan complicadas de conocer. Hay algunas que igual como que se pueden quizás intuir un poco por sentido común, pero hay otras que sí que es verdad que son más específicas y hay que tener como más en consideración. Y no entra nada de lírica o de interpretación de poemas, por ejemplo. No, no. Ya no entra eso en la PAES. Que estén bien, que estén bien. Chao, chao.